Bienvenidas a nuestra charla, la de hoy de la mañana. Abrimos con la charla de estigma y derechos en el trabajo sexual. Nosotras como asamblea hoy día, tal cual estaba el feminismo, nos parecía uno de los puntos cruciales para poder crear un debate y poder crear un diálogo, no una confrontación. O sea, la idea es intentar desde el argumento más sosegado, serio y de rigor poder generar un diálogo. Yo os voy a contar un pequeño secreto. A las anarquistas en general no les gusta esto de que las llamen reformistas, como que de repente es como reformista, ¡ah, no! Sienta fatal, nos ofendemos, hay algo ahí un poco extraño. Esto es bastante cierto, en tanto que es verdad que la línea política del anarquismo no aboga por centralizar la lucha en los derechos pidiéndolos a un marco institucional. Entiende que esto puede llegar a conflictuar, puede llegar a ser un peligro en tanto que genera espacios estancos, al tiempo que va a reforzar también las democracias liberales. Eso no niega el hecho de que históricamente las anarquistas y otras tendencias políticas, socialistas revolucionarias, etcétera, etcétera, sobre todo del lado más antiautoritario, se hayan valido de la reforma para mejorar las condiciones materiales y vitales de manera inmediata de la clase trabajadora. El objetivo es claro. Vamos hacia la revolución social, la idea es abolir el trabajo, eso lo tenemos clarísimo, y deshacernos de la sociedad de clases, pero en el aquí y ahora, en la inmediatez, es importantísimo, ¿no?, abogar por la mejora de las condiciones materiales. Aquí la trama se complica cuando empezamos a hablar del feminismo. Y esto es, dentro del feminismo o los feminismos, yo prefiero personalmente hablar de feminismo, en tanto que los feminismos me parece que es una trampa un poco peligrosa. Entonces, para mí, dentro del feminismo, parece que hay un consenso bastante claro en lo que se refiere a la lucha de los derechos de las trabajadoras, principalmente las del hogar y del campo. Sin embargo, cuando hablamos del trabajo sexual, saltan muchas chispas y la cosa no está tan clara, y a partir de ahí empieza como a haber un pequeño distanciamiento que cada vez parece que está más crispante. De ahí que nosotras, como asamblea, hayamos querido apostar por una mesa pro derechos con unas maravillosas compañeras, que la verdad que hemos tenido una enorme suerte de tenerlas con nosotras. Por un lado tenemos a Paula Sánchez Perera. Ella es profa de Instituto para Chavales de Filosofía y tiene su tesis doctoral basada en el estigma, y ella nos va a hablar sobre todo de la parte del estigma de la prostitución. Y luego en primera persona tenemos... Muy buena. Luego en primera persona tenemos la voz de la compañera Ninfa. Ella es trabajadora sexual, es del colectivo, de la asociación de AFEMTRAS, que es el colectivo de las trabajadoras sexuales del polígono de Calle, del polígono de Villaverde. Entonces, nada, chicas, muchísimas gracias por haber recibido de buen grado esta invitación y os queremos escuchar. Muy buenas, buenos días a todo el mundo, a todas las personas aquí reunidas. Estoy un poquito nerviosa, ¿eh? Gracias por sonreírme, ¿vale? Me descargo. Muchas gracias por invitarme, estoy encantada de estar aquí, muy contenta. Y bueno, voy a entrar en materia porque tenemos mucho que contar, ¿vale? Lo primero que voy a comenzar yo por un apartado más teórico y luego mi compañera Ninfa pues les va a hablar de la primera persona, de lo que supone el trabajo sexual en primera persona. Entonces, me gusta empezar un poco explicando cuál ha sido mi recorrido, porque creo que es importante que ustedes sepan rastrear desde dónde se produce el conocimiento, ¿no? O sea, quién les está hablando, y también eso les ayuda a detectar mis sesgos, mis puntos ciegos. Entonces, creo que es interesante. Yo comencé a investigar la prostitución en 2014, en aquel entonces era para un trabajo de fin de máster, y me limité a hacer una revisión bibliográfica, ¿vale? Leí todo lo que llegó a mis manos y lo que quería era analizar el debate feminista en torno a la prostitución. En aquel entonces yo era abolicionista. Al año siguiente comienzo la tesis doctoral y para la tesis doctoral decido hacer trabajo de campo porque entendí por lo menos que era una realidad social de la que estaba opinando al margen. Y lo hice como voluntaria de intervención social durante 5 años en zonas de prostitución como el polígono de Villaverde, donde trabaja la compañera y donde nos conocimos, de hecho, hace años. Y bueno, la experiencia en la calle con las mujeres, el contacto directo, hizo que se tambalearan muchos de mis argumentos
y después también la estancia de investigación, que es en la Argentina. Digamos que conocí un argumentario muy diferente al europeo, que se mueve mucho más en la línea prosexo, y entendí una formulación mucho más materialista, del feminismo materialista, que me resultaba mucho más interesante para terminar de cerrar esos postulados, ¿no? Y bueno, por último, mi formación es filosofía, que eso también les tiene que servir para un poco para saber cuáles son mis puntos ciegos, como les decía. Entonces, hablo a partir de ese cambio de postura, entro en el activismo, entro ya a posicionarme y a trabajar desde dentro. Pues desde esa triple vertiente, si quieren, académica, de la intervención social y también desde el activismo y la filosofía, vengo a hablarles. Y en concreto, lo que yo investigué fue el estigma de la prostitución. De eso les voy a hablar a través de 4 preguntitas. Bueno, como soy profe, he hecho un PowerPoint. A ver, que me está troleando, perdón. Bueno, esta es una foto que tomé en la Argentina el primer año 2017, que el sindicato entró dentro de la Asamblea del 8. Bueno, la primera pregunta es ¿qué es un estigma? ¿No? Para situarnos, yo creo que es importante, ya saben que los de filosofía estamos muy obsesionados con definir conceptos, entonces en primer lugar, ¿qué es un estigma? El estudio del estigma lo inaugura un sociólogo llamado Erving Goffman en los años 60 y nos describe el estigma como la situación en la que un sujeto está completamente inhabilitado para la plena aceptación social. De todas formas, Goffman insiste mucho en que el estigma no es una división social, de manera que a un lado están los que tienen un estigma y al otro lado están los que no, que él llama los normales. No, nos dice que es un proceso en el que nos socializamos, es decir, que realmente el estigma es una perspectiva. Al fin y al cabo hay muchos estigmas con los que no se nacen, sino que se adquieren a lo largo de la vida y uno ya ha tenido una socialización de qué implica tener un estigma. Bueno, el problema de la obra de Goffman es que nos daba una definición excesivamente amplia, muy poco clara. ¿Qué ocurre? Que como existen muchísimos estigmas, el más estudiado en la academia es el del VIH y a su vez existen multitud de enfoques teóricos, eso condujo a la situación de que al final todo podía ser un estigma. Entonces, en el 2001, 2 sociólogos, que les pongo ahí, Linke y Phelan, se proponen redefinir el concepto y sistematizar la producción científica para intentar encontrar algún tipo de concepto ya más unívoco. Y definen el estigma como el proceso social en el que concurren 6 elementos interrelacionados, ¿vale? Son como los eslabones de una cadena que al ir sumándose producen eso que llamamos el estigma. Entonces, en primer lugar, pues bueno, etiquetamos a las personas. En segundo lugar, las creencias culturales dominantes asignan esas etiquetas con estereotipos negativos. En tercer lugar, se produce una separación entre nosotros y los que tienen el estigma, ellos, de manera que se construye una frontera para aislar la amenaza que representan y que no nos contamine. Luego, en cuarto lugar, esas personas etiquetadas con estereotipos negativos que se han separado, pues sufren una pérdida de estatus y, en quinto lugar, da lugar a formas de discriminación abierta. Hasta aquí estos 2 sociólogos se habían limitado a sistematizar, pero se encontraron con una paradoja. Si la definición se limitaba a esto, entonces sujetos como la policía, como los blancos, como los banqueros, se podría decir que teníamos estigma. Por ejemplo, si hablamos de la policía, ¿no?, que es el ejemplo que a mí me gusta poner, podríamos decir que en determinados espacios, creo que en el que me encuentro, ¿no?, determinados espacios antifascistas, pues hay unas etiquetas, unos estereotipos negativos, una separación, una pérdida de estatus y una discriminación. ¿Pueden sujetos como la policía tener estigma? No. Lo que faltaba era un sexto elemento, que es la ausencia de poder social. Es decir, ese proceso en cadena tiene que darse en un escenario estructural caracterizado por la ausencia de poder social del grupo estigmatizado. Con poder no hay estigma. ¿Ok? Y eso es lo que a mí me ha permitido hablar o registrar la dimensión estructural del estigma, ¿vale? Porque hablamos del estigma como un proceso individual y realmente es un proceso social e involucra una dimensión estructural. ¿De qué estoy hablando? Bueno, el estigma se institucionaliza, nos dicen estos 2 señores, en las creencias, en los sistemas ideológicos, pero sobre todo en las leyes y en las normas, ¿vale? El estigma es un producto que nace mucho de los códigos normativos. Así que permítame un excurso. No sé si se lee. ¿Sí, no? Sí. Chachi. Bueno, muy bien, porque esa dimensión estructural, como les digo, del estigma descansa en los modelos jurídicos de la prostitución. Entonces, un poquito por repasar, porque nunca está de más y creo que existe bastante desinformación a este respecto, ¿no?, de comentarles, bueno, en nuestra historia tenemos 6 modelos jurídicos sobre la prostitución, no 2, ¿vale? Son 6.
Entonces, en primer lugar, un poco por contarles, ahí tienen una definición muy sintética. Les recomiendo el libro de Putas insolentes, de traficantes de sueños, si quieren explayarse más sobre esta cuestión. Pues el reglamentarismo que surge en el siglo XIX se basa en el control estatal de la prostitución a través de medidas policiales y médicas, los controles sanitarios obligatorios, el registro de prostitutas y la zonificación del ejercicio. En una zona sí, en otras zonas no, los barrios rojos, ¿no? Como consecuencia, tenemos una actividad reglamentada, pero sin ningún tipo de derecho, porque más que nada está pensada para favorecer los intereses estatales y para convertirla en ese mal necesario que estaba establecido en el 19. Luego surge el abolicionismo, precisamente el abolicionismo clásico surge para intentar abolir el reglamentarismo, no la prostitución, el abolicionismo del siglo XIX, y este abolicionismo incipiente lo que hace es tolerar a quien se prostituye y penaliza a proxenetas y a rufianes, es decir, el lucro de la prostitución ajena. ¿Qué ocurre? Pues que conduce a criminalización indirecta, porque si yo criminalizo todo el universo que rodea a la mujer, si por ejemplo te permito abrir una tienda pero no que te compren, pues obviamente te va a llevar a situaciones que las puede explicar muy bien mi compañera de criminalización indirecta y aumenta la clandestinidad. Luego tenemos el modelo prohibicionista, que es el que establece que la prostitución es un delito, penaliza a todos los actores, aunque en la práctica este es el de Estados Unidos, que supongo que es el que estamos acostumbrados por pelis y demás, pero en la práctica quienes acaban en calabozos son las mujeres. Esta es la criminalización directa y también aumento de la clandestinidad. Bueno, llegamos a finales del siglo XX, comienzos del siglo XXI y tenemos los modelos jurídicos actualizados. Entonces, en primer lugar, surge el regulacionismo, supongo que Holanda, Alemania, Uruguay, ok. Este también es un control estatal de la prostitución, es un reglamentarismo de nuevo cuño, porque tenemos una regulación al margen, una regulación específica que no se ciña a la Ley Ordinaria de Trabajo, mientras se mantiene en el Código Penal. Y como les pongo ahí, la consecuencia es que acceda a derechos una minoría, porque la inmensa mayoría, que por ejemplo extranjeras no comunitarias, no se pueden registrar y favorecen los intereses corporativos. En la práctica se convierte en un escenario de falsas autónomas, ¿vale? Luego tenemos el neabolicionismo o el abolicionismo sueco, que extiende la criminalización a la clientela, de nuevo, criminalización indirecta y clandestinidad, que es lo que tenemos en los estudios arrojados del estudio del modelo sueco. Y finalmente, por si no lo conocen, para que traerlo un poco a la sala, el modelo que nos parece el menos malo o el mejor de los que tenemos disponibles es la despenalización de Nueva Zelanda, que despenaliza todo el universo de la prostitución y establece una regulación mínima que está desarrollada por trabajadoras sexuales. Aquí se accede a derechos laborales plenos y sociales y civiles, aunque se continúa excluyendo a las inmigrantes. Bueno, les he contado, espero que no tan rápido, los modelos jurídicos de la prostitución y ahora aterrizo cuál es la situación española, ¿vale? Lo que yo entiendo es que tenemos un híbrido normativo. Si atendemos a diferentes polos de la jerarquía normativa, vamos a tener un escenario difuso y cambiante. Todo esto lo tenemos que situar en el principal problema para el trabajo sexual, que es la ley de extranjería, ¿vale? Porque el 90% de la prostitución es migrante, yo creo que es de lo único en que coincidimos, la única cifra en la que podemos coincidir ambos sectores del feminismo. Entonces, en esa situación, no todo el mundo en situación administrativa irregular, ojo, ¿vale? 90% migrantes. Entonces, si nos vamos al Código Penal, al último que les pongo ahí, que sería la norma de mayor jerarquía, lo que tenemos es un abolicionismo clásico. Es decir, está penalizado el lucro de la prostitución ajena y además no se tiene en cuenta el consentimiento. Esto, obviamente, también por 2 artículos del Código Civil, dificulta el acceso a los derechos sociales y civiles plenos, como por ejemplo el acceso a la vivienda y todo lo que depende del padrón, como la atención sanitaria, que esto es como, digamos, la experiencia habitual en entidades. Luego, si nos vamos un poquito más arriba al alterne, los clubes de alterne, quiero decirles que están regulados desde los años 80, ¿vale? Por jurisprudencia social, están reconocidos. Hay política urbanística que también les reconoce, principalmente en Bilbao y en Cataluña, y se reconoció a la patronal, en el caso Mesalina, por el Tribunal Supremo 17 años antes de que se legalizara el sindicato. Es decir, que todo el poder estuvo concentrado de manera unilateral en el empresariado durante todo este tiempo. Ahí se vulneran todos los derechos laborales habidos y por haber. Y luego, si bajamos a la calle, lo que existe es un prohibicionismo a través de ordenanzas municipales o de la ley Mordaza, que es lo que tienen ahí de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Social Ciudadana.
Esto genera, bueno, un sinfín. Les he puesto solo algunas de las consecuencias. Indefensión jurídica, bajada de los ingresos, incremento de la vulnerabilidad y zonificación. Las arrincona también al trabajo para terceros. Bueno, pues de todo esto, que es la realidad social de la prostitución, la realidad material, muchas veces no hablamos, ¿no? Creo que los debates tienden a centrarse muchísimo en el plano simbólico de la prostitución, en lugar de en esta realidad material. Es decir, ¿qué representa la prostitución? ¿Qué significa la prostitución? ¿Qué orden de cosas legitima la prostitución? ¿Qué ideal de vida buena, de sociedad y de sexualidad queremos construir? Como consecuencia, lo que estamos asumiendo siempre es que estamos debatiendo el estatus moral de la prostitución, de manera que todo comentario va a ser clasificado como una respuesta de ¿está usted a favor o en contra? ¿Sí o no? ¿Bien o mal? Sin admitir grises del tipo, bueno, es una institución patriarcal, el trabajo no está bien en sí mismo, pero de ello no se deriva que la mejor alternativa o la mejor opción sea abolir para mejorar las condiciones de las mujeres. Yo lo que les quiero decir a continuación, que me voy a centrar en ese plano simbólico, pero desde una perspectiva de derechos, es que mi objetivo no es negar que sea una institución patriarcal, lo es. De hecho, las proderechos en esto estamos de acuerdo, lo es. Pero lo que no estamos de acuerdo es en desvincular instituciones patriarcales a conveniencia. Ahora les explicaré en el siguiente punto a qué me refiero. Y esto ocurre porque no se parte del elemento que diferencia la prostitución de todas las demás, que es precisamente el estigma. La segunda pregunta, ¿voy muy rápido? Gracias. Yo descargo, ¿vale? Se los agradezco. No son tercero de la ESO, pero aún así. No, tercero de la ESO me da menos miedo. Bueno. La siguiente pregunta es ¿qué es la prostitución? Que parece una pregunta a lo mejor que no tiene mucho sentido, ¿no? La RAE dice que es sexo remunerado. Supongo que la mayoría me dirían, pues Paula, ¿qué problema tienes con esta definición? Vamos a ver. Si yo les empiezo a preguntar, que no nos da tiempo, pero si les preguntase, por ejemplo, si el masaje con final feliz, el masaje con una masturbación es prostitución, habría debate. Si les pregunto si el sexo a través de webcam remunerado es prostitución, también habría debate. Lo son las actrices porno, los matrimonios concertados, por ejemplo, otras modalidades históricas como la prostitución sagrada, que tiene poco que ver con la prostitución comercial. Entonces, la pregunta empieza, ¿dónde comienza y termina eso a lo que llamamos prostitución? Pues en antropología, la señora Paola Tabet se hizo la misma pregunta. Y ella se dedicó a estudiar el intercambio económico sexual en sociedades occidentales del pasado y no occidentales del presente, y básicamente encontró que no existe ningún rasgo que pueda servir para definir la prostitución, porque hay muchísimas culturas, por ejemplo en Madagascar, donde se remunera a la mujer casada, de manera que el pago de los servicios no es una característica que sea exclusiva de la prostitución en prácticamente ninguna cultura. Entonces, digamos que aquello que la define es bastante móvil. Voy a hacer un excurso porque creo que esto aclara algunas cosas, ¿vale? Eso que les pongo ahí del sexo es capital de mujeres, su tierra. Vamos a ver, Tabet denomina a todas las relaciones heterosexuales servicios. Parte del intercambio de esposas de Levi Strauss y lo llama servicio porque cree que no es un intercambio recíproco. Es decir, los varones reciben sexo y las mujeres reciben otra cosa diferente del sexo. Y no me estoy refiriendo a la prostitución, también me estoy refiriendo al matrimonio. Es decir, a todo aquello que forma parte del intercambio económico-sexual que deberíamos decir heterosexual, ¿no? En realidad. Esto se basa en la división sexual del trabajo y en la desigualdad material entre los géneros, que son fundamentos de todas las formas del intercambio económico-sexual. De ahí, muy parecido a Federici, que Tabet diga el sexo es capital de mujeres, su tierra. No lo está legitimando, lo está explicando. Esto se trata, de nuevo, como siempre, del trabajo reproductivo. Es decir, que si las abolicionistas entienden que el patriarcado se basa en el acceso a los cuerpos de las mujeres, ¿no? Por ejemplo, en Pateman, las materialistas, como Tabet, como Guillaumin, como Delphi, etcétera, van a entender que el patriarcado se basa en la apropiación del trabajo reproductivo que se explota en diferentes modalidades, servicios sexuales, pero también domésticos, de crianza y emocionales, en diferentes instituciones donde están situados esa clase masculina que a su vez mantiene la pervivencia del sistema capitalista. Ahora bien, decir que algo es trabajo no supone defender nada, a menos que uno sea liberal, ¿no? O sea, decir que es trabajo no supone celebrarlo. Porque a veces me explican esto de, no, es que no es trabajo porque no vende su fuerza de trabajo, sino ella misma es la mercancía. Estas ideas disculpan las relaciones sociales en las que se estructura el capitalismo porque parece que mercancía es malo, fuerza de trabajo bueno. Y vamos a ver,
Repaso de segundo bachillerato, perdónenme. De la PAU. En el modo de coproducción capitalista, las cosas se convierten en mercancías porque su valor de uso, es decir, su capacidad de satisfacer una necesidad concreta, pasa a un segundo plano con respecto a su valor de cambio, es decir, su precio en el mercado. Esto es cuando hablamos de las cosas, pero cuando hablamos de los seres humanos, ¿vale? En el dominio de lo humano, a esa mercancía se le llama fuerza de trabajo. Son términos analíticos para hablar de lo mismo, pero no es una dicotomía, ¿vale? O sea, la mercancía humana se llama fuerza de trabajo. Todo el mundo se vende en el sistema capitalista y la fuerza de trabajo no se puede separar del cuerpo, ¿ok? Entonces, ahora sí, vuelvo a Tabet. Y veíamos que no había encontrado ningún rasgo que diferenciaba la prostitución del resto. Y es que para Tabet, matrimonio y prostitución no son ninguna dicotomía, de nuevo, sino modalidades del intercambio económico sexual. De manera que matrimonio, prostitución, noviazgo, diferentes formas que tengamos para estructurar las relaciones heterosexuales van a recibir diferentes tratamientos en función de dónde estén situados en ese continuum. ¿A qué llamaremos prostitución? Al polo estigmatizado del continuum. Por eso no habrá abolición posible mientras exista el matrimonio. O sea, al margen de que uno pueda poner y decretar en el Código Penal que prohíbe la prostitución, para abolir una práctica a nivel cultural requeriríamos de un orden alternativo de intercambios humanos, de una matriz completamente divergente al régimen heterosexual, de que no existiera la división sexual del trabajo que genera el sexo como servicio, ni por supuesto el matrimonio. Entonces, sigo preguntando, ¿qué es la prostitución? ¿No? Y según Tabet, pues tenemos una definición muy compleja. La psicóloga Gail Peterson y activista se hizo la misma pregunta y dijo, vamos a ver, hay 4 instituciones que mantienen el orden de género: prostitución, matrimonio, heterosexualidad obligatoria y maternidad. En las 4 existen modalidades forzadas, los varones tienen más recursos, poder y estatus. ¿Qué diferencia a la prostitución de todas las demás? ¿Qué es lo que tiene la prostitución que no tiene el resto? Y nos dice el estigma. Si quitamos el estigma de la ecuación, que sea, la prostitución se evapora. La prostitución es un estigma, es una definición circular, autorreferente, por eso cuesta tanto verlo. Ahora bien, ¿voy bien, no? ¿No voy rápido? No es cualquier estigma, es un estigma, desde mi punto de vista, fundacional del género. Es algo que en filosofía llamamos ontológico. Forma parte del género mismo, de la construcción de género, y en concreto forma parte de la construcción del género femenino, que no es exclusivo de las mujeres, ya sabemos, sino de los cuerpos feminizados por el sistema patriarcal. Entonces, les invito, si les apetece, si no pasen, a leerse El origen del patriarcado de Gerda Lerner, que nos cuenta muy bien cuál fue el origen de ese estigma, ¿no? Ahí tienen el artículo 40 del Código Hammurabi, estamos en la antigua Mesopotamia, y aquí es cuando se instituye el patriarcado y a su vez se decreta ese estigma, porque este artículo que lo que hace es establecer, digamos, una división. Por un lado tenemos aquellas mujeres que deben llevar velo, las que están casadas, concubinas y vírgenes, y aquellas que no, que tienen prohibido el velo, porque si no habrá un castigo, que es verterle brea ardiendo sobre la cabeza y azotarlas. Y ahí van las prostitutas y las esclavas. Ojo, prostitutas no casadas, porque las casadas sí se deben velar. ¿Qué ocurre? Que aquí vemos que es el primer intento de marcar y aislar a las mujeres de su grupo extenso, pero no por los comportamientos sexuales, no, sino porque si pertenecen o no pertenecen a un solo patriarca, es decir, por los tipos de vínculos que establecen con los hombres. Esto nos cuenta Lerner, el Código de Hammurabi, y este artículo surgió para dividir jerárquicamente a las mujeres en clases y garantizar fundamentalmente la fidelidad de las casadas y la virginidad de las solteras, es decir, un control del trabajo reproductivo. Bien, siguiente pregunta. Vale, pero ¿qué es lo que se estigmatiza? ¿Vale? ¿Qué es lo que están castigando? ¿Qué es lo que se estigmatiza? El canon académico y activista, diría yo, nos dice que se estigmatiza la libertad sexual, ¿no? Que es un mecanismo de control de la sexualidad femenina, que nos dividen en santas y en putas, etcétera, etcétera. Supongo que esto lo hemos oído, ¿no? Vale. Desde mi punto de vista, yo creo que es algo más profundo que simplemente la libertad sexual. ¿Por qué? Porque tenemos dificultades para entender ese estigma en una sociedad que ya está hipersexualizada, donde los códigos sociales para juzgar los escarceos sexuales de las mujeres se han flexibilizado, ¿vale? Que no son los mismos que antaño. Entonces llega un momento en que parece que el estigma no existe, no se entiende o es cosa del pasado. Como dice Ana de Miguel, es que ahora lo que está de moda son las chicas malas, ¿no? Y no acaba de entenderse entonces dónde está el estigma. ¿Qué es el estigma? Vale.
Yo les decía, yo creo que es un poco más profundo. Ahora voy para acá, ¿vale? Yo entiendo que si no se me ponen a leer esto y es complicado escucharme y leer a la vez, ahora voy. Nos dice un filósofo llamado Wittgenstein que para entender un término tenemos que rastrear cómo se usa, ¿vale? Entonces, vale, muy bien, ¿en qué situaciones nos llaman putas? Hay un lado visible del estigma que nos llaman putas cuando llevamos a cabo comportamientos sexuales inadecuados o inmorales para el patriarcado, pero no solo, ¿no? Hay un montón de situaciones desprovistas de connotación sexual donde también recibimos ese insulto. Ascender profesionalmente, conducir en Arabia Saudí, ser boyera, sobre todo ser bisexual o trans, denunciar a tu maltratador, hacer autostop, migrar sola, viajar sola, moverse en el espacio público sola, ¿no? Todo eso lleva lo mismo, puta. Y ahora sí, mi tesis, me voy a la cita de Guillaumin, que yo creo que nos aclara bastante, o a mí me aclaró bastante y me rompió la cabeza en su día. La falta de deseo, de iniciativa, remite al hecho de que ideológicamente las mujeres son sexo, todas enteras sexo y utilizadas en este sentido. La mujer es sexo, pero no posee un sexo no posee un sí mismo. Los hombres no son sexo, pero poseen uno. Las mujeres no son seres humanos que tienen, entre otros caracteres, un sexo. Ellas son siempre directamente sexo. El universo objetual, la negación feroz de que ellas puedan ser otra cosa que sexo, es la negación de que ellas pueden tener un sexo, ser sexuadas. Bueno, no sé cuánto se ha entendido, pero en resumen o en cristiano, el género femenino se encuentra sexualizada en todas sus facetas, porque para el patriarcado somos una subjetividad sexuada, es decir, nuestro estatus ontológico es el sexo. De ahí que toda conducta, actitud o movimiento, aunque carezca de connotación sexual, para el patriarcado va a tenerlo. Piensen, por ejemplo, en cómo se trabaja la virtud, ¿no? En ética, cuando hablamos de la virtud, tenemos una clasificación para los géneros. La virtud masculina es la nobleza, que valora la personalidad en su conjunto. La virtud femenina arquetípica es la honra, y honradez remite a castidad. De hecho, prostituirse es corromper la virtud, es decir, deshonrarse. Para el patriarcado, toda mujer en fuga de un patriarca, de las leyes de propiedad, decía Tabet cuando estaba analizando todo esto, aunque esa fuga del patriarca sea ocasional, aunque sea episódica, aunque sea en un momentito, todas esas mujeres son potencialmente deshonradas, vulnerables al estigma y, por tanto, se pueden identificar como cuerpos disponibles para la conquista, pero si no para el acoso o incluso para la agresión. Entonces, puta no describe ninguna conducta, no describe ningún rasgo, porque es un modelo de conducta desviado, el que es preciso corregir para ser merecedora de respeto, legitimidad y protección, es decir, para estar a salvo. Y de eso somos especialmente conscientes porque a veces nos olvidamos en la adolescencia. ¿Bien? Pues vamos a ver, ¿qué es lo que castiga? Antes de que llegue ahí a la cita que les he puesto de Sagato. Para decirles qué castiga, primero hago un pequeño excurso, ¿vale? En primer lugar, tengamos en cuenta que el patriarcado, como todo sistema de opresión, digamos que organiza las diferencias no como meras diferencias, sino que las dispone en una jerarquía, ¿no? Entonces, lo masculino y lo femenino, obviamente, de acuerdo a una organización, si sexista, blanca, heteronormada, binarista, heterosexual y occidental, ¿no? Estoy presuponiendo todo eso que acabo de comentarles, pero porque estoy hablando desde un punto de vista al que organiza las diferencias del patriarcado, pues lo masculino y lo femenino se organizan de manera jerárquica como índices de superioridad masculinidad, ¿no? A su vez, como todos sabemos, el género se comprende como una categoría relacional, es decir, se presentan lo masculino y lo femenino como opuestos y a su vez complementarios, ¿no? Por tanto, para mantenerse, toda jerarquía precisa que sus extremos no entren en contacto, que no se contaminen para permanecer estabilizados en sus respectivas ubicaciones, porque toda variación de una norma de género va a conducir a una alteración de la otra. Piensen, por ejemplo, en algo súper típico estudiado, ¿no? La incorporación de las mujeres al mercado laboral formal, al trabajo productivo, que eso supuso una crisis en la masculinidad, sobre todo el rol de proveedor, porque una norma, digamos, que conduce a la alteración del otro sistema normativo. ¿A dónde voy? Bueno, a que el género se construye no solo diciendo qué rasgos le pertenecen o determinando qué conductas son las propias, sino también cercando los límites del género, es decir, construyendo, determinando cuáles son los polos estigmatizados, aquello que está fuera de ese género. Entonces, los insultos arquetípicos que recibe cada género,
puta y maricón, ilustran precisamente el arquetipo estigmatizado. Lo que hacen es visibilizar el límite a partir del cual se transgrede la norma. En otras palabras, si la homosexualidad feminiza al varón, y eso es lo que castiga el patriarcado, puta significa un movimiento hacia los espacios, las conductas y las actitudes que fueron reservadas para la clase masculina. La naturaleza de la transgresión de ese estigma descansa en el cruce hacia el otro género, en un desafío a la jerarquía, porque lo que sanciona de nuevo no es la promiscuidad, ojalá fuera solo la promiscuidad, sino la apropiación de libertades que no nos pertenecen, porque en ese momento desafiamos la subjetividad sexuada. ¿Por qué? Porque o bien pasamos a tener ese sexo en lugar de ser sexo, o bien nos apropiamos de los atributos del opuesto. Y es ahí donde descansa la sanción del estigma. Esto, cuando una se pone a investigar prostitución, aparece continuamente porque en términos simbólicos la figura de la puta siempre ha estado caracterizada por esos rasgos masculinos. Uy, me he acercado mucho. O sea, pensemos que ha sido históricamente la figura que desvinculaba sexo y amor, ¿no? Pero también maternidad y matrimonio. Dense cuenta que cuando las trabajadoras sexuales son madres, eso no les resta un ápice la estigmatización. Es como que la valoración positiva que tiene nuestro género se anula, ¿no? En segundo lugar, sobre todo históricamente, cuando el matrimonio ha sido una opción más coercitiva que la prostitución, han representado la independencia económica y de movimientos. Eso alcanza su punto álgido con las trabajadoras sexuales que captan su clientela en la calle, porque no solo están en el espacio público, sino que lo ocupan para hacer negocio. Y finalmente, como les hablaba del intercambio económico sexual, en las reglas del patriarcado a las mujeres se nos permite recibir, ¿no?, en la conquista ese dinero, por ejemplo, que te inviten a la copa, que te paguen la cena. El problema es que las prostitutas desnudan las bases del intercambio económico al hacerlo explícito. La muestra más clara de que el estigma sigue ahí, de que no están de moda las chicas malas, es que anida en la retórica con la que funciona la violencia sexual. Y muy en concreto, si ustedes se van a Segato, a Rita Laura Segato, cuando ella se pone a investigar a los agresores de las cárceles de Brasilia, aparece una figura típica que es el disciplinador moral. Es decir, que agrede, que viola para llevar un mensaje, y ese mensaje es el de feminizar, el de devolver a la mujer que ha desafiado y ha cruzado la jerarquía, devolverla a su lugar y recordarle que su estatus moral es el sexo. Bueno, y ya voy acabando. Lo último que les tenía que comentar es eso que les pone ahí de frecuente confusión entre transgresión y subversión. ¿A qué me refiero? Bueno, que muchas veces he leído esta idea, por ejemplo, está en Beatriz Gimeno, de no pueden transgredir nada, porque ¿cómo van a transgredir si son una institución patriarcal? Vamos a ver, no tiene sentido. Pues bueno, hay una diferencia entre transgredir y subvertir, ¿vale? Subvertir es transformar un sistema normativo. No estamos hablando ahora mismo de subversión, estamos hablando de transgresión. Pero transgredir es desobedecer con éxito una norma. Y es así porque los sistemas normativos necesitan de la transgresión para existir, porque la función de la transgresión es señalar el límite hasta el cual la norma funciona. A partir de ahí comienza el castigo y el castigo se llama estigma. Entonces sí, las trabajadoras sexuales transgreden, pero es que además, vuelta de tuerca, yo sí creo que las putas politizadas, las activistas, además subvierten. No tanto por su trabajo, sino por la resistencia a la internalización del estigma. No me da tiempo a contarlo, pero el estigma se internaliza y eso también genera mucho de las ambivalencias de los discursos, ¿vale? Y también por su activismo, que eso es lo que va a desestabilizar y a resignificar los imaginarios sexuales. Porque cuando hablan, pilares y fundamentos del orden social se tambalean. Porque el libro de Dolores Juliano se llama El espejo oscuro. No sé si saben por qué se llama así, ella no lo explica en ningún momento en el texto, pero llegó un momento en que lo entendí a raíz de esto. Se llama el espejo oscuro porque a pesar de ser espejo, no nos vemos reflejados en la prostitución. No, pensamos que de la prostitución, de la violencia es de la prostitución, las fallas en el consentimiento sexual, de la prostitución, la ausencia de libertad laboral, de la prostitución. Proyectamos ahí todas las ansiedades sociales. Pero cuando hablan, como les digo, entendemos que todas estamos en el mismo barco y que estamos peleando contra el mismo monstruo con diferente rostro. Porque cuando hablan, se impugna la retórica que dice que lo que somos, aquello que nos puede destruir y el almacén de nuestra dignidad reside en el sexo. Y entonces comenzamos a derribar esa jerarquía de mujeres y a librar la batalla contra el estigma que nos debe preocupar a todos estos cuerpos feminizados por el sistema patriarcal. Y eso lo hacemos en el momento en que empezamos a practicar el feminismo con las trabajadoras sexuales. Muchas gracias.
Gracias. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Luego abrimos turno de preguntas, ¿no? Ahora va a seguir mi compañera Ninfa. Brillante, Paula. Gracias. Muy brillante. Gracias. Y es para mí un honor compartir mesa con una de mis referentes feministas, que nos conocimos precisamente en el colectivo Etaira, que para quienes recuerden, era un colectivo que luchaba por los derechos de las trabajadoras sexuales y una de sus causas principales era precisamente luchar contra el estigma de ser las trabajadoras sexuales. Yo siempre, a veces cuando vamos a ejercer trabajo sexual, sabemos muy bien que puede tener unas consecuencias y que podemos perder mucho ejerciendo la prostitución. Pero lamentablemente habemos personas que se nos estigmatizan por nuestra sexualidad, por nuestra identidad sexual, y se nos pierde y se nos cae todas las oportunidades. Incluso hubo una época de la historia reciente en que las mujeres trans en algunos países de los que venimos, y de hecho se sigue lamentablemente siendo una realidad, no aquí en el territorio español, pero sí en muchos lugares del mundo, donde a las mujeres trans se las estigmatiza y se las excluye inclusive de los proyectos educativos. Entonces, para muchas de nosotras, el ejercicio de la prostitución es una de las pocas tablas de salvación a las cuales nos acogemos para poder sobrevivir económicamente, porque tanto llega el estigma que se nos excluye del ámbito laboral. Una de las cosas que sufrimos las mujeres trans es precisamente el estigma de ser trans. Algo que no pasa en otra de las siglas del colectivo LGTB, porque vemos que los hombres han logrado, de hecho logran tener puestos de poder, las mujeres bolleras también detrás de los hombres, como siempre, pero las mujeres trans siempre somos las grandes olvidadas, pese a que fuimos uno de los elementos esenciales que originó el movimiento LGTB tal cual se lo conoce hoy en día, y que lamentablemente el colectivo LGTB de todo el mundo pretende ignorar, que quienes estuvieron allí poniendo el cuerpo y peleándose con el poder fueron mujeres que son putas, migras, trans. Y más que nada, lo de trans lo comprenden, lo de migras también, pero lo de putas no se lo perdonan. No se lo perdonan a Marsha, no se lo perdonan a Silvia Rivera, y es una cosa que las putas siempre tenemos que estar allí dando la cara, que si hoy en día el movimiento LGTB tiene unos derechos que se están consiguiendo y que son difíciles de mantenerlos, pero es gracias a las que estuvieron allí poniendo el cuerpo, porque no fueron los hombres los que se pegaron con la policía, fueron las mujeres bolleras, las trans, las racializadas sobre todo, siempre desde los márgenes, y eso es lo que se conoce como una lucha de base. Y yo siempre le reprocho eso a todos los colectivos LGTB, pero es que lamentablemente dentro del propio colectivo LGTB hay personas que hacen política y que están haciendo política y que daño les hacen a todas las trabajadoras sexuales. Para mí es una cosa de gran responsabilidad, de gran irresponsabilidad, diría yo, el que los colectivos LGTB no se impliquen en la lucha por los derechos de las trabajadoras sexuales, pese a que el trabajo sexual es una de las piezas muy elementales. Las trans siempre hemos estado allí ejerciendo trabajo sexual. Afortunadamente, hoy en día, con la lucha de las trabajadoras, ya estamos viendo que hay mujeres bolleras que ejercen trabajo sexual. O sea que ya no solamente es un coto de las mujeres cis de los márgenes o que han caído en desgracias y que han caído en la cosa horrorosa de la prostitución,
y las trans que estamos allí. O sea, que hay hoy en día muchas mujeres dando la cara y espero que sigamos luchando contra el estigma para dar precisamente esa cara. El estigma es una cosa que podemos muchas veces en situaciones de la vida, es como las defensas. Un día podemos estar con las defensas muy altas y hacer frente al estigma, y otras veces con las defensas muy bajas y no hacer frente al estigma. Podemos ser muy empoderadas y al día siguiente o a la tarde estar con las defensas bajas y no hacer frente al estigma. Muchas de las activistas, de las putas activistas, no logramos combatir el estigma al 100% porque vivimos en sociedades que precisamente nos lo alimentan para callarnos la boca. Una de las consecuencias que tiene el patriarcado es de precisamente castigar a las mujeres que son disidentes sexuales, ¿no? Y ya sabemos de que el castigo a la puta es precisamente para que se escarmiente en cabeza ajena. Y de mi experiencia en el activismo y viendo que dentro del feminismo hay una corriente que precisamente está en contra de la prostitución, y yo creo que las putas no defendemos la prostitución, lo que defendemos son los derechos, y derechos tan esenciales como los derechos humanos, que no se nos quiere reconocer ni siquiera como personas, o sea, como mujeres, como seres humanos, no se nos quiere reconocer cuando ejercemos el ejercicio de la prostitución. Entonces aquí hay un discurso velado de que queremos romantizar la prostitución y todas esas cosas, cuando en realidad aquí lo que vemos es esa lucha ya no solamente de buenas mujeres. Yo soy una buena mujer porque quiero estar en contra de esa cosa fea que tú haces, que es practicar sexo, pero muchas de las cosas que yo he aprendido es que a mí el sistema me enseñó a dar sexo para complacer y para poder tener un reconocimiento, ya sea de tipo sentimental, de lo que sea. Y sin embargo fue cuando se cae a los márgenes, cuando no se tiene opciones para sobrevivir económicamente y optas por el trabajo sexual y sientes que te pagan, ves una cosa, traspasas una barrera y te están pagando por algo que el sistema te ha enseñado a darlo gratis. Y con esto no quiero romantizar la prostitución. Lo que quiero es que sintáis las cosas que una coge y analiza cuando ya no tiene nada que perder. Entonces, yo recuerdo que la primera vez cuando recibí un dinero por sexo, porque yo siempre daba sexo, se puede decir, y eso las mujeres decentes no pueden decir, que disfrutan de la sexualidad. Pero quienes ya no tenemos nada que perder, a quienes ya tenemos, para nosotras, se puede decir que muchas de las cosas son como una raya más al tigre, y sientes que te van a pagar, porque yo aquí, es una de las cosas que tengo que decirlo, cuando ingresamos en prostitución, y siempre cuando puedo lo digo, el problema no está en las prácticas sexuales, sinceramente, porque, y esto hay que decirlo, en prostitución cada una vende su sexualidad y encuentra clientes que van de acuerdo a la sexualidad de una, y cuando una no tiene ciertas fantasías, ciertas filias, se lo pasa a otra compañera que sí lo tiene, y eso yo lo he visto y lo he aprendido a golpe de servicios, ¿no? Pero lo que quería decir es que cuando alguien me pagó por una de las cosas que yo había aprendido a darlo gratis, para mí fue un ejercicio empoderante. Y lo que me di cuenta y lo que pude descubrir es que en el ejercicio de la prostitución, lo horrible, lo que es insoportable, y que Paula brillantemente lo dijo, lo que hace que a veces seamos incoherentes, lo que nos permite llevar una doble vida, es el estigma. Una doble vida porque, como bien sabemos, a las mujeres
se nos ha inculcado mucho lo que son los cuidados. Para muchas mujeres trans se nos ha inculcado de que la familia, que hay que ayudar a la familia, y muchas de nosotras sostenemos a nuestra familia mediante el ejercicio de la prostitución. O sea, pese a que tenemos, para que vean ustedes cómo es la carga, ¿no? Pese a que el sistema económico, el sistema laboral nos excluye, y ojalá sigamos luchando para que haya inclusión laboral para las mujeres trans, pues del ejercicio de la prostitución ya no solamente tenemos nosotras que subirnos a esa tabla de salvación para poder vivir y llevar nuestras propias vidas, sino que también tenemos a veces una mochila que por atrás, en este caso no pueden ser los hijos, pero sí puede ser un familiar a cargo, un padre, una madre, unas hermanas, unos sobrinos, y siempre están allí dependiendo de nuestras economías y de cómo podemos nosotras ayudarles, porque ahí está también la familia haciendo presión para que precisamente yo creo que me voy a meter en un berenjenal, lo que digo, o sea, bueno, tú no tienes hijos, no tienes carga, tienes que ayudar a la familia, y muchas veces ayudamos a la familia de nuestra prostitución. Pero ¿cómo hacemos frente a ello ante el estigma? Hay algunas compañeras que lo han sabido solventar y dicen, pues mira, esto es lo que hay. Y hay otras que el estigma es tan grande y aunque la familia lo sepa, no lo decimos, porque es difícil hacer frente a ello. A las mujeres trans también tenemos una doble presión, porque como mujeres tenemos que responder a ese mandato social de ser una buena mujer. Yo con mis compañeras también he visto ese juego de que, bueno, somos putas, pero también tratamos de jugar a la puta buena. ¿Y qué es la puta buena? La puta buena está condicionada a qué tipo de servicios, según yo, mi sexualidad, son los que son. Yo soy una puta buena porque hago ciertas cosas y rechazo otras cosas, pero tú eres una puta mala porque estás haciendo cosas que yo en mi sexualidad no lo veo. Y sin embargo, yo me doy cuenta que esto es como todo, ¿no? ¿Cuántas sexualidades hay en el mundo? Pues el total de todas las personas que vivimos en este mundo, porque lo que para mi compañera puede ser una barrera, para mí no puede significar nada. Y esto yo lo vine a comprobar, porque cada quien tiene sus gustos y sus preferencias, ¿no? Entonces, yo soy una puta buena porque hago determinados servicios que me los puedo permitir, y tú eres una puta mala porque en mi sexualidad. Entonces, yo a veces, esto son unas charlas interesantísimas que tenemos en el puterío cuando no tenemos trabajo y estamos reunidas ahí las compas. Sí, porque a veces no hay 30 tiempo. al día, no hay 30 al día. que esa es otra de las cosas que 30 pollas chupamos diariamente, y a veces nosotros, oye, ¿dónde están esas 30 pollas? Y como dijo mi compañera Beyoncé, es que Iris, a 10 euros, estamos hablando de 300 pavos que yo me iría encantada. Y claro, y cuando no encontramos, porque no existe esas 30 pollas, pues nos ponemos ahí a conversarnos y a mordernos entre nosotras y a chincharnos sobre qué hiciste con tal o cual cliente y tal cosa y y ahí a veces nos sacamos los colores y a veces nosotros también debatimos. ¿Qué significa esto? Que el estigma está allí. El estigma está allí. Y es así como que deberíamos nosotras como putas también estar ya por encima de esas cosas. Pues no, el estigma está allí. Y las putas trans, pues tenemos muchos estigmas. Yo recuerdo cuando nos sentaron en la Audiencia Nacional precisamente un par de asociaciones feministas, nos sentaron en la Audiencia Nacional por el simple hecho de crear un sindicato en el cual lo único que queremos es derechos para todas las mujeres que ejercemos el trabajo sexual. El estigma para mí fue tan fuerte porque yo había conseguido trabajo decente. Y al ver mi nombre en los medios de comunicación, dije, ostras, esto lo van a ver en mi trabajo y seguramente voy a perder mi trabajo. Y hay fotos en
en los medios de comunicación cuando nos sentaron donde mis compañeras putas están ahí contentas con su... no tenían nada que perder, yo tenía un trabajo que perder y yo estoy acojonadita, acojonadita. Eso es el estigma. O sea, que yo quiero que hagáis reflexión. Muchas de las políticas que se hacen en materia de trabajo social, una de las cosas es que se nos afean es el estigma por ser putas. Nosotras no podemos a veces acceder a los servicios sociales porque tenemos que omitir el trabajo sexual. Hay muchas mujeres que saben que se les puede caer la crianza de sus hijos. Muchas madres se ven enfrentadas que si dicen en los servicios sociales que se dedican al trabajo sexual, pues ya enseguida saltan las alarmas y pueden perder la custodia de sus hijos. Porque existe el estigma de que una puta no puede ser una buena madre. Y sin embargo, porque las sospechas sobre nuestras sexualidades están allí. Y sin embargo lo vemos de que cuando a la hora de abusar pasa lo mismo. A la hora de abusar de los menores no necesitas ser puta. Y eso lo hemos visto a golpe de las noticias que salen a diario, y a veces vemos de que en realidad lo que existe sobre las mujeres trabajadoras sexuales es simplemente lo que yo sentí en mis carnes, que tiene que ver pues con los estereotipos, que tiene que ver con todas esas cosas que se han creado y esos prejuicios. Todas nosotras cuando hemos ingresado al trabajo sexual no hemos sido diferente a ello y hemos entrado con todos esos prejuicios. Yo misma entré con todos los prejuicios al trabajo sexual y luego cuando me di cuenta que en realidad es otra cosa diferente. Lo malo del trabajo sexual, aparte de lo malo del trabajo sexual son las condiciones en las cuales nosotras desarrollamos nuestra actividad. Es ese estigma ahí tan fuerte que puede considerar de que por el hecho de trabajar, y sobre todo quienes estamos en la visibilidad, haciendo uso del espacio público que es la calle, cualquier persona puede venir y afearnos y llamarnos putas, guarras y una serie de cosas por el solo hecho de estar haciendo lo que suelen hacer muchas asociaciones, captar clientelas en el espacio público para sus proyectos, lo que es lo que nosotros hacemos, el gran negocio ONGista que existe. Y es una de las cosas que yo, cuando me los he encontrado, les he dicho que yo también tengo mi propia ONG particular. O sea, lo malo es que ellos pueden pedir y captar clientelas y todas esas cosas, y sin embargo a nosotras que tenemos que sacar nuestras vidas, o sea, nuestros familiares que tenemos a nuestras espaldas, nuestras responsabilidades, y a nosotras mismas, a nosotras se nos demoniza, se nos persigue y se nos afea y todo aquello. Pues una de las cosas que nosotras, las putas politizadas, lo que apostamos es que en el ejercicio, porque cuando hablamos de prostitución, estamos hablando entre personas, y esto que tiene que quedar bien claro, unos acuerdos, unas transacciones que nosotros decimos de tipo comercial, de dar nuestro servicio, pero estamos hablando entre personas mayores de edad. Y eso es algo tan clásico, pero sin embargo, a quienes nos politizamos nos quieren estigmatizar de que por las violaciones, por la prostitución de menores, cuando sabemos de que eso ya lo recoge el Código Penal. ¿Por qué tenemos nosotras las putas politizadas que cargar con ese lastre, como también estamos hablando de la trata, cuando existen mecanismos jurídicos que se puede combatir y las putas no tenemos por qué cargar con aquello? Porque las compañeras que trabajan en el campo, las recolectoras de las fresas de Huelva, no tienen por qué cargar con el estigma
de la trata que ellas sufren, ni tampoco una mujer que se levanta, que pega un portazo en la casa donde está sirviendo y que no tiene papeles y que está siendo explotada y pide derechos. A esas mujeres no se les dice exactamente: es que tú estás pidiendo unos derechos cuando eso es imposible porque hay muchas de tus compañeras, muchas mujeres que no tienen papeles y están siendo explotadas. No se las responsabiliza, pero a las putas sí se nos responsabiliza de todas estas cosas, y es lo que yo hoy en día quiero que ustedes reflexionen. Y una de las cosas que nosotras hemos y luchamos es porque ninguna mujer tenga ningún estigma, sea en la actividad a la cual se encuentre trabajando. O sea, esa es la reflexión que yo traigo. O sea, de tumbar estas culpabilidades. Yo creo que ya basta de esa división entre buenas y malas mujeres dependiendo de en qué nos vayamos. Porque una de las cosas que nosotras decimos siempre, que antes que putas hemos sido clase trabajadora, y precisamente cuando el sistema laboral, la clase trabajadora está perdiendo cada vez más derechos que en su día se han estado consiguiendo, y ante este capitalismo tan agresivo que vivimos, donde estamos siendo cada vez más explotadas con trabajos precarios, mal pagados, muchas veces de ahí hemos salido. Por eso, para nosotras, todas las luchas de la clase trabajadora nos importa, porque de allí venimos. Las putas no venimos de Marte, como siempre decimos. No es que un día nos hemos cogido y nos hemos aparecido en una esquina o nos hemos aparecido… No, salimos precisamente de las precariedades, y las razones puedan ser… Ya quisiéramos, porque existe también aquí una de las cosas es de la puta feliz. No existe puta feliz, como tampoco… Es que no. Ahora, si hablamos, yo cuando hablo con mis compañeras y tal, porque esa es otra de las cosas, siempre yo digo, quienes estamos ejerciendo trabajos sexuales, porque seguramente el sexo, tal vez hemos dado un paso más allá, y el mantener relaciones sexuales con desconocidos no nos supone ningún problema. Parece que el problema nuestro es en cobrar por esas cosas. Yo misma tuve que hacer un ejercicio de fuerza para ponerle precio a esas cosas que a mí me enseñaron a dar gratis. Y con esto no quiero decirle a todo el mundo que cobre por esas cosas. Cada quien sabrá lo que da gratis. Como que si yo preparo una tortilla de patata y la puedo vender, o también la puedo regalar, porque eso es privativo de cada quien. Pero lo que no podemos es silenciar la lucha de las putas, que es el reconocimiento de los derechos. Y estamos hablando de derechos humanos, porque de los derechos laborales, porque se reconozca nuestra actividad como un trabajo, yo creo que para eso ya estamos siendo grandecitas, y de eso nos estamos encargando nosotras. Cada vez que damos la cara, cada vez que queremos vencer el estigma, y cada vez que nos queremos reivindicar dentro de lo que llamamos, porque si existe el orgullo LGTB, el orgullo ese, pues yo creo que también el orgullo dentro de la disidencia sexual también es ser el orgullo puta. Y esa es una de las grandes herramientas empoderantes para nosotras, estar aquí dando la cara, dando el frente, y que no se estigmatice jamás a una mujer por su sexualidad. Que viva el orgullo puta también. ¿Qué pasó? Lo dejas aquí, si no podías explicar cómo Sí. surge. Bueno,
Vale, perfecto. Nos quedan, son y cuarto, o sea que tenemos un largo ratito por si queremos debatir, hacer preguntas a las compañeras y, ¿no?, entrar en ese diálogo, un espacio más o menos de media hora para quien quiera. Tenemos el micro, lo vamos pasando. Sí, disculpadme. Primero, muchas gracias por esta charla que ha sido genial. Tú has empezado tu discurso hablando de Marcia y hablando de Silvia. Y quería decir, porque a mí me ofendió muchísimo, cuando Hollywood habló y quiso enseñar a la gente esta historia maravillosa de que pone fecha y pone color al orgullo gay, es que en la famosa película que yo no vi porque me estragó, quien realmente comienza la lucha, quien tira la primera piedra contra la policía, no es Marcia, no es Silvia, no es una mujer racializada ni una mujer negra, es un blanco, un tío blanco heterosexual. Entonces me molesta mucho esa apropiación, es decir, una lucha que ha puesto en la visibilidad a las personas trans, porque es verdad que los gays cis tenían su espacio, las bolleras tenían su espacio, pero las trans no eran reconocidas ni en un lado ni en otro. Y fueron, sin embargo, ellas las que estuvieron ahí al pie del cañón. Cuando cuentan la historia y el que tira la primera piedra es un blanco heterosexual, o sea, me pone del hígado. Y me gustaría compartir eso y agradecerte la mención y felicitarte por tu coraje y por tu vida. Así que gracias. Muchas gracias. Hola. Sí, ¿no? Ah, vale. Muchas gracias a las dos. Uy. Muchas gracias a las dos. Sí, me quedo pensando un poco, primero también en la pregunta que has abierto, que has dicho, no me ha dado tiempo a entrar en esto, pero en lo de qué es la prostitución, cómo se diferencian distintos tipos de prostitución, qué se considera y qué no. Y un poco también en lo que has comentado, Ninfa, es que se me ha quedado mucho conmigo, como antes de putas somos la clase obrera, ¿no? Entonces me he quedado pensando un poco ahora que, como hablábamos, ¿no?, de esta sociedad también muy hipersexualizada, muchas cosas, que algunas cosas, pues tipo hacerte una cuenta OnlyFans, que una persona famosa de otra clase social de repente entre en ciertos tipos de trabajo sexual, de repente no tenga otro tipo de estigma o tenga un estigma pero de una forma distinta. No sé, no tengo una pregunta en concreto, pero me he quedado pensando un poco en eso y si queréis comentar las dos o una de las dos. Si te das cuenta, por ejemplo, algo que he comentado mucho con actrices porno, que la mayoría, bueno, no voy a decir que la mayoría, muchas actrices porno se dedican a la prostitución porque obviamente no les salen rodajes ni pueden vivir solo de la pornografía. Lo que pasa es que lo omiten, lo ocultan. Precisamente por el estigma, porque como actrices porno tienen mucho menos estigma que la prostitución. Esto se disuelve, toda esta duda se disuelve, yo creo, si hablamos de trabajo sexual, porque cuando hablamos del paraguas de trabajo sexual entendemos que todo eso que yo he mencionado antes son actividades que forman parte de ese trabajo sexual. OnlyFans también, ¿vale? Pero sí, digamos que hay una jerarquía del estigma, que no me da tiempo a comentarla, pero digamos que abajo del todo precisamente están las mujeres que captan en la calle, ¿no?, más si son racializadas, más si son trans, e incluso esa jerarquía muchas veces ocurre, por ejemplo, en el polígono de Villaverde, al final, en el último escalafón, están muchas veces las nigerianas. Entonces también hay una gradación racial, unas deslealtades, mucha competitividad, por eso politizarse es muy importante para resistir el estigma, porque si no, ese momento lo que existe es competitividad interna. Y no sé, también es una reflexión al aire por si te sirve. ¿Quieres comentar? De esa jerarquía del estigma. Porque tú hablas de prácticas, de cómo no es lo mismo, por ejemplo, hacer anal que no hacerlo. ¿Te estás refiriendo a eso? Sí. No, lo que pasa es que es que el trabajo sexual, como tú bien lo dices, que es un paraguas, hay muchas cosas y como también lo mencionaste en principio, desde la masajista con final feliz, es trabajo sexual.
Pero una cosa interesante también, el matrimonio también es trabajo sexual, ¿no? Los matrimonios Los concertados. matrimonios concertados y tal. Una de las cosas muy chulas que ha pasado en estos últimos años es precisamente que las trabajadoras sexuales nos hemos dado cuenta precisamente de que todas hacemos lo mismo y lo que cambian son los escenarios. Hay quienes, y aquí también hay un clasismo, o sea, yo tengo este estatus, no, yo no soy puta, yo soy escort, yo soy todas esas, pero todas esas cosas, en cierta manera, el movimiento puta ya lo está tumbando, porque al fin y al cabo hacemos las mismas cosas y lo que cambia son los escenarios. La gente, de hecho los políticos, quieren decirnos a nosotras dónde debemos de trabajar, porque como puta callejera una de las cosas que tenemos nosotros es la negociación de espacio. Pero yo siempre digo, evidentemente las que estamos más expuestas a vivir los estigmas, a las que estamos más expuestas a sufrir el castigo social somos las putas callejeras, las que estamos ahí dando la cara. Y muchas veces, ¿dónde debería de trabajar la puta? Es lo que yo siempre digo. ¿Cuál es el sitio donde cada una se sienta cómoda? Porque hay compañeras que se sienten cómodas trabajando en club, por las razones que sea. Otras se sienten cómodas trabajando en pisos. Y son modalidades, pero en el fondo todas hacemos lo mismo. Nosotras, las putas callejeras, de verdad, y los voy a decir, estamos ahí trabajando y para nosotras es la forma más independiente de lo que es el trabajo, porque no tenemos que anunciarnos. Eso no significa que no hayan putas callejeras que se anuncien, porque precisamente la criminalización y de la ocupación de los espacios públicos como es la calle conlleva a que muchas compañeras ya no solamente se conformen con ir a pararse, sino pagar un anuncio y luego atender en nuestras casas. O sea que las cosas están cambiando. Pero una de las cosas que nosotras tenemos es, si no existiera eso, como hace 20 años atrás que yo me inicié en el trabajo sexual, yo simplemente iba a la casa campo y yo conseguía mi diario y podía vivir bien. Pero ahí tenía una cosa que me perseguía, que era la ley de extranjería, que cada año se ha vuelto más chunga. O sea, que aquí estoy tocando unos palos. Pero lo bueno, como iba diciendo, el movimiento puta hizo que ese clasismo se rompiera. Porque al fin y al cabo son modalidades diferentes. Son modalidades diferentes. Y hoy en día el movimiento puta está cada vez, y yo lo veo más fuerte porque ya al fin y al cabo, como lo has expresado tú, la prostitución callejera ya está regulada y prohibida. O sea, ya está prohibida a golpes precisamente de leyes mordazas y leyes con avales abolicionistas. Ahora van a por las compañeras que están trabajando en sitios cerrados como pueden ser casas, pisos o las propias putas independientes que se alquilan una habitación para trabajar. Y todo eso se quiere hoy en día penalizar mediante la ley de libertades sexuales, en donde nosotros... Ya lo han sacado, ¿no? Pues yo creo que está ahorita... Vale, ahora lo debatimos. Que sí. No han tenido apoyo parlamentario para esa parte y va a ir a la ley de trata, en realidad. Sí, pero es lo mismo, pero lo no que está deja de diciendo ser la compañera. preocupante porque a las putas se nos quieren excluir hasta de nuestros propios hogares. Como ya lo hemos visto en otros países donde se está haciendo esto, en Argentina, o sea, en muchos donde se nos niega, porque por el hecho de ser putas, y que yo soy una de las que ha hecho gala que yo no he necesitado atender en mi casa, porque mi casa es mi coto para vivirlo, y me voy a parar a la calle las horas que hagan falta para poder llevarme mi sueldo a mi casa y poder pagar pues si ya me quitan la calle voy a tener que atender en casa, pero aunque no lo haga, aunque yo luche por no atender en casa, ahí está el estigma de lo que volvemos a hablar, soy puta, y en cualquier caso hacen de que mi casero pase a ser el proxeneta por alquilarle a una puta un lugar donde vivir. O sea que
vemos cómo el estigma, pues, incluso tiene todas estas ramificaciones, ¿no? Y con lo que te iba comentando, afortunadamente, las putas estamos dejando esas jerarquías, dejando todas esas cosas, porque sabemos que hoy por hoy a todas nos preocupa una cosa, y en realidad hay muchas cosas que nos unen que las que nos separan. Y en cierta manera entendemos hoy en día que trabajemos donde trabajemos es simplemente modalidades dentro del ejercicio del trabajo sexual. Hola, yo quería preguntaros, cuando estabas en la presentación hablando de modelos diferentes, en la práctica del regulacionismo y de la despenalización, ¿en qué se distinguen principalmente las reivindicaciones o qué es lo que se pide en unos y en otros? Porque... Vale, a ver, voy a intentar no extenderme mucho, porque también entiendo que además esto es un poco peñazo, las cosas como son. La regulación, por ejemplo, la regulación holandesa, cuando se llevó a cabo, en realidad el colectivo de trabajadoras sexuales de Países Bajos llevaba muchísimo tiempo peleando por una ley, por un reconocimiento jurídico, y digamos que al final fue un resultado perverso, como que se acabó convirtiendo en aquello que no se quería que se convirtiera. Entonces, en primer lugar, una regulación lo que hace es una regulación ex professo, es decir, no la mete dentro de la ley ordinaria de trabajo, sino que crea una regulación con una política fiscal muy alta, que a la hora de la verdad solo las empresas corporativas las pueden asumir. Entonces, eso por un lado. Obviamente, si yo soy empresario, ¿cuál es la fantasía de un empresario? Un falso autónomo, porque yo no tengo que rendir cuentas de ti de nada y además puedo escapar del Código Penal, que en algún grado me puede situar de proxeneta si digamos que alguna de mis prácticas pone en riesgo la libertad o la indemnidad sexual de alguien que está a mi cargo. Entonces, tengo a gente trabajando para mí bajo mis condiciones, pero yo me desentiendo. Eso por un lado. Luego, por el otro, ¿qué pasa? Que para regularse, para ejercer la prostitución de forma legal en Holanda, por ejemplo, pues tienes que tener permiso de residencia y trabajo, están excluidas las extranjeras y eso crea un sistema a doble nivel, legal para una minoría que se pueda acoger al modelo y ilegal para una inmensa mayoría que va a mantenerse en la economía sumergida y en clandestinidad, porque además ven que los incentivos para quedar en la Cámara de Comercio, ahí registrado tu nombre, que eso también es estigma, con todo lo que supone para beneficios tan poquitos, ¿vale? Pues no trae a cuento, porque además el estigma de sensibilidad. O sea, tú no te quieres registrar. O sea, obviamente algo que la despenalización hace es quitar el registro, ¿vale? O sea, se guardan en el Tribunal de Justicia, si no recuerdo mal, que es el término que leí en la traducción últimamente, y no tiene acceso a ellos ni la policía, ¿vale? Entonces, el sistema holandés, por resumírtelo mucho, o el alemán, aunque luego, claro, es que después va por municipios y las leyes son más difusas y cambiantes en función del espacio concreto en el que te ubiques. La despenalización, ¿qué ocurre? Bueno, perdón, termino. La regulación lo que hace es poner en el centro los intereses del Estado, los intereses macro, control de fronteras, limpiar el dinero, blanquear el dinero, ¿vale? La transparencia del sector, poder también, digamos, que luchar contra el fraude, la moral y la decencia públicas, porque tú tienes en un barrio rojo aquí las putas y aquí el resto de la población. Eso es zonificación, que es lo que estaba en el siglo XIX con el reglamentarismo. ¿Qué pasa con la despenalización? Bueno, pues mientras que en la regulación sigue estando la prostitución en el Código Penal, en la despenalización desaparece, salvo la trata de personas y la prostitución de menores, que son los únicos delitos penales asociados. Entonces, se despenaliza en todo el universo. Eso significa que si yo quiero captar un cliente, ahí puedo hacerlo, ¿vale? Que no me tengo que ir a una zona roja, sino que tengo que respetar unos mínimos de civismo como toda la ciudadanía. No puedo estar en bragas, a lo mejor, captando, por ejemplo, ¿no? Se despenaliza todo, luego pasa a regirse por la Ley Ordinaria de Trabajo, pero tiene una regulación mínima ad hoc que crea el colectivo de trabajadoras, porque es la única legislación en el mundo que está diseñada, impulsada y desarrollada por el colectivo de trabajadoras sexuales de Nueva Zelanda. Entonces, sí que se rige por la Ley de Trabajo, salvo una serie de aspectos. Por ejemplo, ellas tienen derecho a rechazar al cliente incluso después de haber cobrado, y tiene tipificación penal si él insiste, ¿vale? Ya ha habido casos procesados. Y lo mismo retirarse el preservativo. Lo mismo lo que tienen derecho a hacer los operadores y aquellos que, digamos, que serían empresarios o proxenetas dentro de la industria. O sea, tiene una serie de restricciones y que no solo ha aumentado
el nivel de denuncias, porque darse cuenta que uno de los problemas de la prostitución es que incrementa la indefensión jurídica, es decir, ellas no acuden a la policía cuando tienen problemas, ¿vale? No confían en la policía, que es la que les hostiga y la que realmente está continuamente impidiéndoles trabajar. Aquí Ninfa puede contar mucho sobre la ley Mordaza y lo que supuso en Villaverde, ¿no? Entonces no confían en la policía y los delitos de los que son víctimas quedan impunes. Entonces, en lugar de, digamos que les da empoderamiento, nunca me ha gustado ese término, pero sí que las empodera de cara a poder acceder a una serie de herramientas, porque lo que ocurre, por ejemplo, en las circunstancias que estamos ahora, es que dense cuenta que el único delito que ellas pueden denunciar es la explotación sexual, pero la explotación laboral no. Ningún otro delito asociado se puede denunciar, entonces ellos se van de rositas. No es la panacea, pero es la legislación menos mala que tenemos por ahora. Se acaba de entrar en vigor, creo que el mes pasado, ¿no? En Bélgica, que la tenemos por fin en Europa. Vamos a ver, vamos a seguir investigando. Ha habido una revisión por pares del modelo neozelandés con bastante buen resultado. 772 mujeres entrevistadas por la Escuela de Medicina de Titchur, que lo pronunció fatal, pero bueno, Nueva Zelanda. No sé si te contesto, un poquito. A ver, si no, putas insolentes, traficantes de sueños, explican muy bien los modelos y además desde la primera persona. De Juno Mack y Molly Smith está estupendamente explicado ahí. ¿Vale? El modelo de despenalización que lo conocemos, que es el neozelandés y que para nosotros es una referencia, ya lleva 20 años funcionando y según los estudios, porque hay estudios muy buenos, que han dado tiempo como para mirarlo y arrojan de que la calidad de vida de las trabajadoras sexuales ha mejorado bastante. Y es normal porque es un modelo que lo impulsaron las propias trabajadoras sexuales de ahí. O sea, el propio movimiento pro derecho lo impulsó y lo llevó a cabo. ¿Qué es lo bueno hoy en día? De que con 20 años y con cierto grado de positividad que ha dado, ha hecho de que algunas otras zonas en el mundo se lo estén planteando y lo estén impulsando. De hecho, en Australia, están también dándole una vuelta para implementarlo. En Nueva York también, o sea que es uno de los modelos que hoy por hoy se tiene en referencia y que a nosotros, al movimiento de las putas, aquí nos interesaría bastante y muchísimo, y es un modelo de referencia, que como tú también lo explicaste, ¿qué es lo malo? Que a las mujeres migrantes no se pueden acoger a los beneficios de esa ley. Evidentemente, pues yo creo que las mujeres tuvieron, o sea, Eso fue la cláusula 19, se quedó fuera o sea, la ley casi no se aprueba por un par de votos, sobre todo, pero por cristianos evangélicos, ¿vale? Que son los sectores detractores allí. ¿Qué pasa? Que no se aprobó por el miedo al efecto llamada de la trata, lo de siempre. Pero ¿saben qué pasa? Que la ley no ha incrementado la trata con fines de prostitución forzada. Y esa relación de causalidad directa que nos dicen entre trata y prostitución en realidad es ficticia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Nueva Zelanda tiene índices de trata laboral relacionados con la industria pesquera. Entonces, tiene que ver con los flujos migratorios y con otras cuestiones de orden estructural mucho más complejas, ¿vale? Que no tenemos en cuenta cuando analizamos los factores. Por ejemplo, la compañera lo ha mencionado así de corrido, pero para nosotras es algún lugar habitual pues diferenciar trata de tráfico, por ejemplo, que son cuestiones diferentes. Y tienen que ver pues, bueno, con la Europa fortaleza y el cierre de fronteras en líneas generales. Pero vamos, sí, o sea, todavía esa cláusula es el mayor inconveniente es el tema de la migración, como siempre, como siempre. Claro, pero por eso nuestro interés de traer esto, por eso lo meto donde sea que hable, porque forma parte de... Y es que a nosotros se nos acusa precisamente de ser regulacionistas cuando en realidad somos... Pro derechos, ¿vale? Pero vamos, que eso es una construcción interesada, una caricatura del debate interesada construida desde el otro sector, porque es que se llama falacia del hombre de paja, es que se cae sola, ¿no? En plan de ellas defienden a Satanás y al infierno sobre la tierra, ¿cómo vas a estar a favor? No, no estamos defendiendo eso. O sea, eso lo defenderán los empresarios si quieren, que es el modelo que les conviene, pero nunca se ha defendido el modelo de regulación. A lo mejor en un inicio se defendió Holanda cuando todavía no había resultados en un primer año, luego ya poco después además se puede rastrear, porque esto es hemeroteca, todos los movimientos de proderechos europeos giraron en contra. Bueno, no sé si tienen más preguntas para no seguir yo aquí monopolizando. Hola, gracias a las dos por vuestra exposición.
Yo quería preguntar, a ver, si el estigma puede radicar en la deserción que hace la trabajadora sexual respecto de ese reducto de subalternidad a la que el modelo patriarcal la relega, ¿no? ¿Cómo opera eso en el patrón invertido, ¿no? O sea, en el hombre heterosexual que vende su servicio a una mujer que le remunera por eso? Si existe ahí algún estigma y en qué medida se plasma. Y en segundo lugar, quería hacer una pregunta. Lo acerco, sí. Ahora. Vale, y en segundo lugar, ¿cuáles son las medidas, así, inmediatas, ¿no? Que podríais plantear, que se pudieran llevar a cabo desde un ordenamiento positivo? Porque, claro, la regulación, bueno, ya me entendéis lo que quiero decir, a lo mejor no es el concepto técnico que vosotras barajáis, ¿no? Pero en realidad el trabajo, la sexualidad, jurídicamente es una res extracomercium, o sea, es algo que queda fuera del comercio de las personas. Bueno, la ley dice de los hombres, yo digo de las personas, ¿no? Queda fuera de eso. Entonces, ¿cómo regula? Es como, por ejemplo, regular el tráfico de órganos, jurídicamente hablando, no digo que sea mi opinión, digo que jurídicamente hablando. Sí, por el Código Civil, nada más. Exactamente. Sí. Desde el punto de vista de la ordenación positiva, ¿qué medidas solicitaríais en un foro o una instancia pública, gobernante, con poder material? Ok. Gracias. A ti, a ver, si he entendido bien, empiezo yo y sigues tú. A ver, en primer lugar, ¿cómo se erradica el estigma, no? O sea, se entendía que era una de tus preguntas. Los hombres heterosexuales que se dedican al trabajo. ¿Cómo se traduce, si es que se traduce, y en qué medida el estigma en el patrón invertido? Vale, sí, ok. Vale, no, los varones heterosis no pueden tener estigma porque la sexualidad no les marca. Todo lo contrario, todo lo que hagan en ella le da valoración social positiva. Por eso nosotras nos convertimos en un jabón que pierde capas y ellos se engrandecen. No hay marca, por eso no puede haber, los varones heterosis no pueden tener estigma. O sea, el estigma en el código masculino está muy vinculada a la homosexualidad, a la bisexualidad, en romper el código, digamos, el ideal arquetípico que tiene que ver con esa norma de género, no feminizarse. ¿Vale? Entonces, no hay estigma, ni pueden tener estigma, por eso también es una campaña absurda lo de intentar que los puteros tengan estigma. El putero tiene estigma al momento que consume, cuando sale de ahí se lo limpia y se lo quita. Y el estigma en realidad procede de la identidad de la trabajadora sexual con la que está, por eso le incrementa y le revierte a ella. Y esas campañas tienen poca operatividad porque tendríamos que cambiar el código cultural entero. Vale, eso por un lado. Luego, las medidas, vale. Te digo, las medidas arquetípicas o las medidas, estoy con arquetípica, pero las medidas clásicas del movimiento pro derechos serían, de un lado, alternativas laborales no feminizadas ni precarizadas para quienes quieren abandonar el ejercicio de la prostitución. O sea, para mí lo deseable es que nadie que no quiera ejercer la prostitución, y ese quiero no me refiero a la vocación de mi vida, sino que no haya hecho, eso no existe, o sea, la puta feliz que se han inventado, ¿no? Pero nadie que haya hecho ese cálculo racional del que hablaba Ninfa, de bueno, a mí no me da un peso psicológico significativo, puedo hacer esto, etcétera. O sea, no queremos que digamos que el destino de determinado sector de mujeres sea la prostitución, sino alternativas laborales no feminizadas y no precarias. ¿Por qué digo no feminizadas y no precarias? Porque normalmente las alternativas que se les dan, sobre todo aquí en Madrid, que es el territorio que conozco, son las causas de la entrada de la prostitución. O sea, son los nichos laborales de los que venían y salieron porque la prostitución les daba más dinero en menos tiempo, ¿vale? Como puede ser camarera de piso, como puede ser el trabajo doméstico, cuidado de ancianos, y son nichos por los que las trabajadoras sexuales pasan y además compaginan con la prostitución para conseguir determinado nivel de ingresos. Entonces, eso por un lado. Luego, una ley de trata integral, y cuando digo integral, de todas las formas de trata, porque si ustedes contemplan, por ejemplo, el balance del CITCO, el último estudio, las cifras de trata laboral son paralelas a las de trata sexual, pero la trata laboral, que además ha construido mitad de este país, parece que sale completamente del mapa, ¿no? Entonces, una ley de trata integral, no simplemente un articulado dentro de la ley de extranjería y que se le indemniza a las víctimas, que no se cumple absolutamente nada. Dentro de la ley de trata sabemos que es una pelea que llevan a cabo entidades muy concretas, pero que si no lo pelea el tercer sector no sale adelante. Y luego, ya en el campo de, estamos hablando de, por un lado, la trata, por otro lado, las alternativas laborales, y luego, bueno, ¿qué pasa con las trabajadoras sexuales? Porque lo que sería, la proclama típica es derechos laborales y, por ende, porque ustedes saben que de los derechos civiles y sociales dependen de los laborales, ¿vale? De aquí toda esta reivindicación. Pues, ¿cómo? Pues sí que lo que habría que hacer un encaje como actividad, ¿cómo se llaman las actividades específicas?
como por ejemplo la enfermería, como por ejemplo los toros que van al margen y son actividades que se regulan ad hoc y con una regulación muy específica. Gloria Pollatos, por ejemplo, tiene esa propuesta del TRADE dentro de autónomos, habría que contemplarla, luego están las cooperativas, o sea, habría que estudiar cómo se hace ese encaje de la ley neozelandesa aquí en España. Yo como no vengo del área del derecho, no te sé responder hasta ese nivel, pero para mí habría que revisar cómo está puesto también en el Código Penal, porque el problema es cómo está redactado ese artículo también porque date cuenta que como pone la condición del consentimiento que no se reconoce, eso luego cuando nosotros hemos ido a juicio, porque nosotros hemos ido a juicio contra proxenetas, el propio juez te dice que no se puede reconocer la relación laboral y de ahí te invalida todo y no puedes conseguir ninguna mejora. El caso de Evelyn fue el que sentó jurisprudencia. Pero vamos, irían por ahí los tiros. Había que sentarse a verlo. Creo que dentro del sindicato lo tienen bastante estudiado, cuál sería su propuesta legislativa y que lo han trabajado ellas internamente porque es una legislación que desde luego tiene que venir elaborada y desarrollada por las personas que ejercen trabajo sexual. Y no sé si... Hay varias manos. Ya en 5 minutos terminamos. Vale. Buenas. Como mujer, normalmente sufrimos violencia machista, violencia sexual. No te escucho mucho, perdón, ¿eh? ¿Ahora? Sí. Vale. Como mujer, diariamente sufrimos machismo, violencia sexual. Como mujer que ejerce la prostitución o transexual o racializada, la violencia supongo que será muchísimo mayor. No solo el estigma. Entonces, para aquellas mujeres que ejercen la prostitución en la calle o que ejercen la prostitución en pisos particulares, ¿de qué forma se protegen o pueden evitar esa violencia física que pueden ver en riesgo su vida, incluso sin recurrir a salones alternes, con proxenetas, etcétera? ¿Te lo contestas tú? Sí. A ver, si hay algo que nosotras, y lo voy a comentar. Uno de los problemas que nosotras tenemos es que ingresamos al ejercicio del trabajo sexual sin la conciencia, a la prostitución, sin la conciencia de que eso es un trabajo. Eso lo vamos nosotras adquiriendo a golpe de servicios. En Argentina hay una figura dentro del movimiento de las trabajadoras sexuales que es la puta que te paró. Por lo general, cuando nosotros queremos introducirnos a ejercer la prostitución, siempre hay una amiga que ya lo está haciendo y es la que te da las pautas para el ejercicio, para que puedas cobrar antes de tiempo, poner tus reglas, poner tus límites. Eso muchas de las veces, y esto es así, las compañeras con las que nos hemos introducido nos lo enseñan. Ahora bien, ¿qué es lo que nosotras hacemos como putas politizadas? Es precisamente unos cursos que se llaman de profesionalización, que por cierto han sido muy demonizados y nos han acusado de que a las mujeres les enseñamos a ir a mamar, cuando en realidad es una gran mentira. Nosotras ya vamos bien aprendiditas porque hemos mamado gratis, hemos chupado y hemos follado gratis. Lo que la puta que me paró, que es esa figura, lo que nos enseña es cobra rápido. Cobra primero, o sea, nunca cobrar después. O sea, que nosotras tenemos nuestras técnicas y nuestras cosas. Lo que pasa es que ahora, como putas politizadas, lo queremos hacer de una manera, se puede decir, más didáctica y más para el bienestar de nosotras. Pero ¿qué es lo que pasa? Que nosotras nos enfrentamos, pues, precisamente a un sector del feminismo donde se educa a la gente desde los propios centros administrativos como universitarios, donde dicen de que son violaciones pagadas. Yo no conozco a ninguna compañera puta que le paguen para violarla. Porque ya los hombres no pagan para violar, porque ya tienen a sus novias, a sus esposas y a cualquier persona que encuentran, por ejemplo, en una noche de discotecas. O sea que los violadores no necesitan pagar para violar. Ojo, eso no significa que las putas no estemos en peligro, porque demos cuenta de que el estigma y toda esa basura que se vierte sobre nosotras nos hacen, pues, aislarnos y que cualquier delincuente pueda
hacer y deshacer con nosotras, como ya se ha visto a lo largo de la historia de la humanidad. De hecho, el 17 de diciembre, que es el Día Internacional contra la violencia a las trabajadoras sexuales, era precisamente porque había un hombre que mataba a las putas, precisamente porque sabía de que nadie lo iba por las putas nadie daba un duro, por las putas nadie iba a investigar, y no fue así. O sea, este señor del River, ¿cómo es? El asesino del River que era un tío. Me baila. ¿Cómo? Sí, es River, a mí también me baila. River Green. Eso es, en Estados River Unidos. Green. ¿Por qué River Green? Porque él siempre captaba a las mujeres, a las que esto es lo que conlleva el estigma y la criminalización de la prostitución. Buscaba a las mujeres que estaban en las carreteras y se hacía pasar como cliente, y luego las cogía y las terminaba matando y las ponía alrededor de la ribera del río. Y cuerpos hicieron eso. Pero eso más que nada son cosas que están allí, y él lo hacía por puro higienismo social, ¿no? O sea, él salvaba al mundo de las putas porque tenía también su visión, era hijo de padres evangélicos y todas esas cosas. O sea, lo que queremos decir es que nosotras tenemos nuestras propias estrategias y, como repito, no conozco ese discurso en la práctica que sea verdad. Ahora bien, eso no significa que no seamos un elemento vulnerable. La criminalización de la prostitución es una cosa muy tremenda para las trabajadoras sexuales, porque al no tener la protección, al tener a la policía que nos ve como delincuentes, ¿qué es lo que hace? Cualquiera nos ve y sabe que manejamos dinero en efectivo, y que nosotras, precisamente para huir de la policía, nos aislamos más, pues somos sujetos y carne de cañón para ser asaltada, robada, golpeada, y por nosotras nadie va a dar duro. Lo que quiero decir es que en otras condiciones nosotras mismos hemos tejido unos puentes con los clientes, y precisamente en épocas de pandemia muchas de mis compañeras tuvieron ayuda de sus clientes, que incluso algunas que se vieron en la calle fueron a vivir a la casa de los clientes, porque muchas perdieron su lugar de vivienda. O sea que eso es una construcción que se está haciendo de la pobre mujer, de que cuánto es lo que, de esas campañas antiputas que dice, ¿cuánto cuesta una violación? 20 euros. Eso simplemente son basuras putofóbicas. No sé si he respondido a tu pregunta. ¿Hay otra pregunta por ahí? ¿Otro turno por ahí? Sí, hay otra palabra por ahí. Vale, una preguntita. ¿Quiénes queréis hacer una pregunta? Una y dos. Vale, pues hasta aquí, ¿vale? Porque tendremos que irnos a comer. Sí, claro. Cabe, pero eso, por cortar un poco ya, porque sí, ¿no? Hola, ¿se me escucha? Estoy un poco nerviosa. No te preocupes. Voy a intentar no titubear, pero, o sea, como experiencia personal, como una persona que ha ejercido y ejerce la putería, el trabajo sexual, de verdad siento que eso de perder el estigma ayuda mucho, porque, por ejemplo, en un comienzo, cuando yo empecé a hacer este tipo de trabajo, no le contaba a nadie, ni siquiera a mis amigas, a mis amigos, pero al empezar como a aceptarlo como algo que es parte de mi vida y conocer otra gente que lo hace, son las otras personas las que te enseñan cómo funciona ese mundo, y también, por ejemplo, te acompañan en eso. Entonces, no sé, yo muchas veces también he hecho como filmaciones de porno, cosas así, pero a privados, y lo que hacíamos mucho era acompañarnos. Entonces, dentro del acuerdo que uno tenía con el cliente, era también un poco de dinero para la persona que te acompañaba, y nunca se iba a trabajos sola, si era con un cliente que no se conocía. Y así como que lo que tú decías, ¿no? Que unas creamos nuestras propias estrategias redes de apoyo, y sí. redes de apoyo. Lo mismo también, por ejemplo, en foros en internet, no sé, depende del trabajo, como comunicar qué clientes son de fiar, cuáles no son de fiar. Entonces, se mantiene mucho como la seguridad del colectivo de esa manera, al salir un poco del estigma, al salir de esta burbuja
de que es un tabú y sale mucho más a cuenta poder hablarlo y socializarlo para aprender de la experiencia de otras personas que mantenerlo como un secreto, porque también eso como que te vuelve un poco loca, ¿no? Psicológicamente no hace bien vivir en esa burbuja. Sí, eso. Muchas gracias. Muchas gracias por compartir. Yo quería haceros una pregunta. Hola. Últimamente parece que se está poniendo muy de moda un concepto que hasta hace poco, o no sé si lo habíais escuchado vosotras antes, que es el concepto de abolicionista pro derechos. Sí. A ver, también hay anarcocapitalistas, ¿vale? En esta vida tiene que haber de todo. Claro, parece que hay muchas feministas que se están viendo, claro, que ven que las abolicionistas más reaccionarias pues tienen también, pues son transfobas, ¿no? Tienen también, son como muy violentas. Entonces, pues están intentando desmarcar, pero también por parte de algunas feministas institucionales del gobierno y también pues, feministas de Pícara, por ejemplo. Sí. ¿Vosotras qué opináis de...? Bueno, a lo mejor esa frase ya dice lo que opináis, pero ¿queréis decir algo más sobre qué opináis de este concepto que se está poniendo tan de moda y que va a venir más, tengo la sensación? A ver, es incoherente, no tiene sentido lógico, porque pro derecho significa la prostitución es un trabajo. Vale, o sea, significa eso y estoy apoyando no la prostitución, sino los derechos de quienes ejercen. Entonces, bueno, si eso significa que está más lejos de un abolicionismo que, como tú decías, es tránfobo, es punitivo y está a favor del control de fronteras, pues lo celebro. Quizás con el tiempo estemos todavía más cerca, ¿no? Entonces, bueno, hay que respetar el proceso de cada quien. Insisto, hay gente que se llama narcocapitalista, yo qué sé. A mí me hace mucha gracia porque dentro del colectivo LGTB, el otro día me invitaron a una misa LGTB creyentes. Bueno. O sea que... Pero si estáis en la disidencia, sí, pero igual creemos que Dios me hizo perfecto y todas esas cosas. Vale, o sea que... Ella es muy hater de la iglesia, ¿eh? Se sabe la Biblia entera. O sea, no, pero no deja de ser curioso. Y de hecho, nos llaman para los rezos y todas esas cosas. Y, claro, no he ido por curiosidad, no he ido porque me pilla hora de las 6 de la tarde que yo tengo que estar parada en el polígono, pero sí tengo una curiosidad de ir a ver quién, que a toda costa don Paquito acepte a la comunidad trans, sobre todo, pero no deja de ser curioso, pues pasa lo mismo, o sea, cuando yo escucho abolicionismo, pro derecho, o sea, bueno, ya. No sé. Y nada más. Yo, antes de terminar, pues agradezco vuestra invitación por este encuentro, por esta conversación, esta charla y por darnos pues esta oportunidad de hacer llegar pues las reivindicaciones de las mujeres trabajadoras sexuales y aquí con esta gran aliada. Bueno. Gracias.